Los temas del día de hoy vamos a hablar de técnicas. Un segundo que está cargando. ¿Ya ve mi pantalla? Me parece que sí. Sí, sí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Disculpen que me están llamando mis clientes favoritos. Mi cliente que tiene 3 años y uno termina de dictar clases, pero parece mentira, los clientes de 3 años no esperan el día siguiente a ver a la Miss. Ellos piensan que uno vive en el nido, parte de la imaginación de las niñas. Bueno, vamos a hablar sobre las técnicas de observación a estudiantes que requieren una atención especial. ¿Y cómo darme cuenta que tengo que hay necesidades especiales en mi aula? Es importante, ¿no? Porque hablamos de diferentes cantidades de enfermedades, no. De trastornos, sí. De síndromes, sí. Lo que ahora también se llama el espectro, ¿no? Trastorno del espectro autista. Entonces, son condiciones que hacen que los niños pues actúen de manera diferente y cómo voy a observar. Pero para yo saber cómo voy a observar, tengo que saber qué les está pasando. Y estudiantes con necesidades educativas especiales. Vamos a detallar un poquito la teoría. Yo les hablo de la teoría, vamos a hablar de la práctica. Pero para lo principal, y no sé si alguna de ustedes ya está laborando con niños, o alguno de ustedes en general, quisiera saber qué utilizan todos los días las profesoras para registrar a los niños. ¿Qué creen? ¿Qué utilizan? No para registrar la asistencia, no, sino para registrar, por ejemplo, se cayó, me dijo algo gracioso, se orinó, empezó a llorar de la nada. ¿Qué utilizan ustedes? El cuaderno anecdotario, Miss. Excelente, el cuaderno anecdotario. Allí encontramos definitivamente, eso es nuestro, como en un diario, ¿no? Justamente ayer se incorporó un niño al salón y ayer también fueron a pesar y a tallar. Entonces en mi cuaderno anecdotario puse, hoy los niños y las niñas se pesaron y tallaron. Fulanita se fue corriendo, la misma Mariana tuvo que ir corriendo a recoger. Fulanito se puso a llorar, otro se puso a gritar, ¿no? Porque imagínense ver a una persona totalmente vestida de blanco. Entonces en ese cuaderno nosotros apuntamos incidencias. Es difícil estar con el cuaderno y atender al niño como y peor aún cuando hablamos de una atención especial, porque voy a tener que centrarme en mis niños neurotípicos, ¿no? Sin discapacidades, porque nuevamente, ya no es que sea una ofensa decir discapacidad, o esto tenganlo claro, nuevamente se ha vuelto a incorporar la palabra discapacidad. ¿No? Antes se había erradicado la palabra, se había dicho con niños con habilidades especiales, no, ahora se llama nuevamente discapacidad porque es una discapacidad. Eso no quiere decir que el término sea excluyente, o sea, que no es que, bueno, ya, no. Muy por el contrario, nuestra mente tiene que estar abierta a ese término para poder ser más inclusivos. Entonces, si es difícil, lo es. Les hablo a una persona que a veces hay días que el cuaderno negro está más vacío y digo, ya pasaron 3 días. Y si hay actividades, esas actividades tienen que estar allí porque definitivamente uno se te cayó, uno mordió a otro, algo pasó, se te escapó. Todo eso tiene que estar allí. Pero siempre es bueno tener, yo les comento, porque es difícil también tener un cuaderno muy grande. Voy a compartir con ustedes mis secretos. Yo normalmente voy al nido como una super mochila.
¿Qué aportes les digo que son necesarios? Cómprense un trípode. Cómprense un trípode. No les miento, un trípode chico, pequeño, no sé. Este es un selfie stick que se abre y se pone como un trípode. Pongo mi celular a un costado y empiezo a grabar, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte del cuaderno anecdotario, en el estado se trabaja con el cuaderno de campo. O sea, tenemos 2 cuadernos y más el cuaderno de padres de familia. Y más las sesiones. Sí. ¿Es complejo? Sí. Pero es algo recomendable. Este es un aliado. Porque ya cuando estás en tu casa, porque a veces se te pasa y dices, ¿qué hizo? ¿Qué dije? ¿Qué me dijo? Me dijo algo, pero no me acuerdo, ¿no? Y nos pasa porque imagínense, son 4 horas o 5 horas que pasamos con los niños y se nos van a pasar cosas. Entonces, grabar tus sesiones te va a dar muchas luces de lo que pasa. No es para mostrarle a los papás, porque obviamente durante la sesión de clases tú estás, pues, a veces no reaccionas como el papá quisiera que reacciones, porque realmente los papás juzgan bastante la labor de la docente. Pero es un trabajo que te va a ayudar a ti a observar a tus estudiantes y sobre todo captar lo que pasa. Ayer, algo chiquito. Yo le había preguntado, ¿quién sacó esa imagen? No, porque habían sacado una imagen, la habían puesto en otro lado, y ellos saben que no deben tocar. Y la niña me dice, él. Yo le llamo la atención, obviamente hablando, y cuando veo el video, había sido la niña y le había echado la culpa al amigo. El amigo estaba como, no me dijo, ni yo no fui. Entonces, hay niños sumisos, ¿no? Y él aceptó, entonces, sí, hoy día llegué y justo fue el primero que traté de este tema. Entonces, es importante observar, pero nosotras también nuestra acción, nuestra labor. Y otra de mis herramientas, a veces no cargo y cargo unas libretitas pequeñas, pequeñas, chiquitas, donde pongo una palabra y ya está, ¿no? Entonces, si no estoy con la grabación o no es factible grabar, agarro y apunto, ¿no? Una palabra. Y ya luego lo transcribo. Pero ese ejercicio es de todos los días, ¿no? Yo no les miento, yo apunto, sigo apuntando, sigo apuntando. Y es algo divertido, ¿no? Entonces, estoy poniéndome en el cuaderno importante, porque, claro, caminar con un cuaderno grande y estar ahí apuntando a veces se nos va la hilación y a veces también los niños te hablan muy rápido. Por eso cuando está la docente observando, es importante grabar. Y casi todos tenemos ya pues unos celulares que no es que vas a hacer las super grabaciones, pero al menos la voz de los niños, uno ya va reconociendo la voz. Y también vamos a poder observar cuáles son los textos, sobre todo porque ahora va a haber una atención especial. Es importante que ustedes logren entender que nuestro cerebro tiene distintas etapas del desarrollo. En estas etapas etapas del desarrollo del cerebro, vamos a poder entender, por eso le digo, dónde se origina el problema. Porque nosotros debemos saber qué es lo que ha pasado con este niño para sensibilizarnos. Porque a veces en tu labor diaria pierdes la sensibilidad porque te agotas, te cansas, usas bastante la voz. Yo utilizo bastante mi voz, mi salón es inmenso. Es uno de los salones más inmensos en el estado, creo. Y es vacío y como no hay, o sea, mi voz rebota y se pierde con las voces de ellos. Yo tengo 3 añitos y actualmente tengo 19 niños en el aula. Entonces, es a veces complicado. Entonces, si yo conozco cuál es, vamos a decir, la deficiencia de este niño, yo voy a poder actuar en él. Entonces, la primera etapa de desarrollo del cerebro es la proliferación de las neuronas, ¿no? Entonces, esto ocurre en la época del embarazo. Por ello, es importante que a las mamás, ¿no? Se les dice, no tomen, no fumen, no hagan ejercicios bruscos, porque como que están soldando, ¿no? Están soldando. A ver, el soldador dice, ya, unimos los extremos del metal y entonces ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Si el soldador se voltea, ¡oh! Solda por acá.
no soldó bien. O de pronto no enchufó, entonces ¿con qué se conecta? ¿No? Entonces hay una época importante, sobre todo el embarazo donde las neuronas están como diciendo, están naciendo. Y el origen de a los 100 millones de neuronas. Antes se decían que cuando una parte del cerebro o algunas neuronas morían, ya morían tus neuronas y ya. Y luego se está haciendo estudios lo que se habla de la multiplasticidad cerebral, ¿no? Eso quiere decir que las neuronas se pueden llegar a regenerar en ciertos casos. Pero la idea es que nazca pues con las neuronas al 100, pues, ¿no? Al 1000, al 100 millones. Luego están las migraciones. Quiere decir que estas neuronas que están así como, yo siempre le digo que esta es la etapa donde están como cortocircuito, ¿no? ¿Han visto? No sé si las que viven en Lima han ido a Mesa Redonda, esos cables que están, pero que ya en cualquier momento vuelve a haber un incendio, lastimosamente. O cuando te vas a algún mercado y 100 cables, están los cables cruzados. Por eso los bebés no son coordinados, no se llevan a la boca la cuchara, no caminan. ¿Por qué? Porque todavía, como dicen, los chicotes están cruzados. Entonces, en esta etapa de migración, las neuronas dicen, bueno, me voy acomodando la parte lógica, la parte del raciocinio, la memoria, y poco a poco. Esta se llama también poda neuronal, que ocurre en los 2 primeros años. A los 3 añitos ya empieza otra etapa, ¿no? Dentro de adentro hacia afuera, ¿no? La parte profunda a la corteza cerebral. Segundo trimestre del embarazo, exposición fetal a medicamentos, infecciones tóxicos. Acá hay otra parte importante en la parte del embarazo. Cuando los niños están expuestos a infecciones de la mamá, pueden ser infecciones urinarias, o por eso se le habla de que no pueden a veces nacer si tiene la mamá alguna infección urinaria o vaginal, no pueden nacer por parto natural, porque podría causarle ceguera, sordera, qué sé yo, infecciones X. Toxinas, desnutrición, estrés materno. El estrés quita el oxígeno, no segrega oxígeno a los bebés. Entonces, ay, pero ay, sí, pues tuve mucha pena y estuve llorando un día, pero fue un día. Y justo ese día se está formando el hígado, se está formando el pulmón, se está formando algo. O sea, hay que tener mucho cuidado durante la etapa del embarazo. ¿Qué puede producir las malformaciones cerebrales? En la parte del trastorno de migraciones de las neuronas. Estos trastornos, porque decimos trastorno del espectro autista, pero ¿de dónde exactamente se origina? No se sabe exactamente. Por ejemplo, podemos decir que el síndrome de Down es porque tiene un cromosoma adicional, pero exactamente en qué punto pasó, no se sabe. Porque ese es vamos a decir, un 80% lo que pasa, ¿no? Pero puede ser que esa mamá haya fumado, tomado, bailado, se estresó, lloró, brincó, se tiró de un parapente y el niño sale súper sano. O como puede ser que una mamá se cuidó toda su vida, ha preparado su cuerpo, su vientre, su mente para esperar a su hijo y sale con un trastorno. ¿Qué pasó? Esos son vamos a decir, los mitos de los trastornos que existen actualmente. Las conexiones sinápticas, para entrar un poquito, no ahondar en ahí lo pueden leer, pero igual. Las conexiones sinápticas son, esta neurona se conecta con la otra, entre las dendritas. Cuando se conecta, hacen, uy, descubrimiento, ¿no? Es como que, oh, la luz, ¿no? Aprendí algo nuevo. Ya queda en mi mente como un recuerdo, como algo parte de la memoria. Arborización por la aparición de las dendritas, ¿no? Cada neurona entre 7 y 10.000 cada neurona entre 7 y 10.000 sinapsis, ¿no? Imagínense, este cerebro se ilumina constantemente porque están conectándose. Nerviosos. Por eso vamos mejorando nuestros movimientos, nuestra habla, ¿no? Todo nuestro ser se va a ir
Mejorando. ¿Y qué pasó? Salió. Falta de nutrientes, hipotiroidismo, anemia, falta de estimulación también. ¿Y la falta de estimulación qué hace? Ya se puede estimular desde la barriga del bebé. Como les digo, esto es muy variante. No, esto no va a determinar que sí o que no, pero si tú llevas un excelente proceso, obviamente tu embarazo va a ser mucho mejor. Esto normalmente, esto normalmente se da en el Ministerio de Educación, ¿no? Que nos habla de los desarrollos, de las vacunas, y dice, la pérdida de habilidades previamente adquiridas o regresión del desarrollo siempre implica una alerta. Un cerebro normal, 34 centímetros. Una microcefalia, cerebro pequeño, menos de 33 centímetros. Hidrocefalia, obviamente, es mayor a la 37 centímetros, ¿no? Entonces vamos a entrar a lo que es el desarrollo motor, donde vemos también algunas discapacidades. ¿Alguien se acuerda de alguna discapacidad que podamos encontrar como habilidad diferente, especial en el desarrollo motor? Que lo encontramos también en los salones. Hay una que es, ¿cómo podemos hacer visible, cómo nos damos cuenta que este niño o niña está con alguna habilidad especial, tiene un signo de alarma? Visiblemente. Uy, a ver, ¿qué? A ver, por acá me están respondiendo, a ver. Ajá, la mirada, la manera como camina, exacto, exacto, nos podemos dar cuenta de ello, porque también la forma en caminar no solo nos puede decir que tenga un trastorno mental, puede ser la forma de caminar, nos dice, uy, pero ella me habla bien, ella es coherente, pero puede tener hipotonía o hiperlaxo, como por ejemplo, yo soy hiperlaxa, una persona que estoy demasiado flexible, entonces mis articulaciones sufren. O hipotonía, que los músculos son muy rígidos, tensos. Esos niños a los 3 años ya deben saltar con los 2 pies juntos. No lo hace porque no pueden despegar los pies del suelo. También podría ser que vemos a niños que están con aleteo, niños que no te fijan la mirada, o a ver, ¿qué otra cosa más? A ver. Ajá. Pero ahí hay una palabra que te voy a debatir, Janidet. La hiperactividad, sí la puedes evidenciar, exacto, porque te vas a ir dando cuenta, pero la hiperactividad va asociada con el TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención y concentración e hiperactividad, TDAH. La hiperactividad tiene que ser, ojo, diagnosticada, así que no confundamos niños inquietos con niños hiperactivos, ¿ok? Hiperactividad, sí, pero eso va asociado con la atención y concentración. Quiere decir que si tú ves que ese niño si tú le hablas y está, no, sí, no. Ah, ya, ok, pero no me mira. Pero si tú ves que un niño dice, sí, ya, está bien, me voy a portar bien, ya. Porque eso es lo que te dicen, ¿no? Me voy a portar bien, sí, y se van volando y van. Ya, eso no es hiperactividad. Eso es inquietud del cuerpo, gusanito eléctrico, como yo le digo, qué sé yo. Eso no es hiperactividad. Hiperactividad es cuando el niño no te presta atención y realmente no puede controlar su cuerpo, porque su cuerpo le pide movimiento involuntario. Su cerebro está diciendo, sí, quiero calmarme, pero su cuerpo está... Entonces, claro, él puede querer muchas cosas, pero esta hiperactividad se llega a tratar hasta con un tratamiento de pastillas, de fármacos. Tengo un sobrino que actualmente tiene 18 años, que está en la universidad y él ha sido diagnosticado de TDAH. Toma medicamentos 3 veces al día. Falta de concentración, tú le estás hablando, y es un muchacho grande. Cuando era pequeño tenía ciertas dificultades en el nido.
Entonces, les hablo porque lo he vivido de cerca. No es que lo he vivido de cerca, he trabajado con niños con hiperactividad. Entonces, es importante diferenciar porque a veces nos confundimos y decimos, ay, que es muy hiperactivo. Y confundimos la palabra con que es muy inquieto. Y es más, la parte de que sean inquietos es natural. Es aburrido ver niños que no sean inquietos. Aunque como adultos a veces queremos que nos hagan caso en todo, les soy sincera, yo también, pero no es su naturaleza. Por eso es importante conocer en qué periodo pasó. Por eso, en esta cartilla que está acá, te preguntan si tuvo sufrimiento fetal. Te preguntan cuánto fue su test APGAR. El test APGAR es el primer test que le hacen a los recién nacidos y va desde el 1 al 10, si no me equivoco. Y va midiendo, cada ítem tiene un punto de validación donde dice el tono muscular, el color de la piel, si lloró o no lloró, el ritmo cardíaco, la respiración, etc. Entonces, todo eso tiene una suma de puntajes para que, obviamente, más de 6 es un niño que podría tener alguna condición, menos de 6, sin nada alarma, realmente. Este niño no va a necesitar estimulación solamente, va a necesitar probablemente intervención de neuropediatra, de estimulación, pero ya una estimulación dirigida por una técnica médica. Por ejemplo, mi persona no podría hacer estimulación a un niño con esa condición. Hablamos del desarrollo motor. Factores reguladores, Diosito santo. Endógeno o no modificables, genético, neuro, hormonal, exógeno, endógeno o no modificables. Exógeno o modificar nutrición, estado de salud. O sea, puede cambiar, obviamente, lo exógeno va a poder cambiarse si con vitamina O, ¿no? Y obviamente si tengo un buen estado de salud, cuido mi salud, mejor. Pero la parte que no es modificable es la parte genética. Es, por ejemplo, los niños que vienen con hipotonía, hipertonía, hiperlaxos, no, eso no, porque ella viene, ¿no? ¿Cuáles son estos trastornos que podemos observar en el aula? Retrasos en el desarrollo motor. Si han trabajado en cuna, ustedes deben tener presente que existe, bueno, dentro del diseño curricular, van a encontrar pues la división de qué cosa tiene que hacer, a qué edad y qué, ¿no? Más o menos. Y sabemos qué áreas, son 3 áreas del primer ciclo. Entonces, niños, por ejemplo, que a partir de los 6 meses ya pueden sentarse. Y te llega a tus manos un niño de 10 meses que no se sienta, sí, madre. No, ese es un retraso en el desarrollo motor, que no se sienta a los 10 meses. ¿Qué pasó? Porque no hay estabilidad del tronco. ¿No? Algo está pasando y por ahí, miren, este retraso te dice, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que cuando sale del nido, yo lo llevo y lo tengo sentado en el coche todo el día. Y como recién le he puesto hace un mes, hasta hace un mes, él solamente estaba sentado en el coche. Claro, podría ser modificable bajo una estimulación. Pero te dicen, no, lo que pasa es que yo lo tengo en un espacio abierto, hay juguetes, pero él no quiere sentar. No puede, se le va la cabeza. Oh, es un signo de alarma. Trastornos motores neurogenerativos. Quiere decir que viene desde nuestro cerebro, ¿no? Ya nuestro cerebro manda y comanda ahí. Lastimosamente, se puede dar una terapia, pero no se cura. Trastornos motores del origen central, quiere decir del sistema nervioso central, ¿no? De nuestra parte, de nuestra nuca, hipotálamo, nuestra columna vertebral. Origen neuromuscular, la fuerza de nuestro músculo, ¿ok? Y osteoarticular, quiere decir que nuestro sistema óseo no está creciendo de manera adecuada. Hay niños que crecen mucho y los huesos son débiles, ¿no? Y esto
Ojo, esto no se mejora dándole leche Gloria de unos 5 años, esto no se mejora con un Ensure, comiendo 5 huevos al día, no. Son situaciones que requieren una intervención ya clínica, ¿no? Una intervención más especializada. Quizás la mamá no llevó un buen embarazo y debilitó los huesos de este niño. Y también existe, pues, la base del desarrollo sensorial. Base del desarrollo cognitivo-motor. Nos permite relacionarnos con el entorno. Nosotros, ¿por qué nos hablamos de sensorial? Porque nosotros vamos a recibir la información de nuestros sentidos. Si nosotros estamos, acá todos somos neurotípicos, suena el timbre, me paro, respondo. ¿Qué pasa con un niño o una niña que suena un timbre y grita? ¡Ey! Signo de alarma. ¿Qué hago si me pasa eso en mi salón? Y a mí la mamá me la trajo y me dijo, todo está bien con mi hija, se la encargo, Smith. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Estoy en mi salón sentada, jugando con mis niños y de pronto sonó el timbre de la sirena de los sismos, del simulacro. ¿Qué hacen? Y la niña se queda gritando y se queda así. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? El niño respondía bien todo el tiempo, pero en ese momento pasó eso. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Callarla, ponerle un espaladrapo, un guante, amarrarla. ¿Qué hago? Obviamente después de calmarla, ¿no? Ya, les doy la pista. Obviamente ya después cuando ya están un poquito más. ¿Qué hago? Yo como adulto. Abrazarlo para que se calme. Ya, calmarlo. Informar a sus padres. Ok, esa es tu fuente. Esa es tu fuente de informar. Pero, ¿qué pasa si se te pasó y no hiciste lo que debiste hacer ese día? ¿Qué cosa tienes que hacer ese día importante? Aparte de informar, obviamente es lo primero. Si lo vuelve a hacer y tú dices, pero la vez pasada lo hizo, ¿y dónde está? La directora debe decir, ¿y cuándo lo hizo? Ay, no sé, ¿fue el lunes o el martes? Anotar en el cuaderno anecdotario mismo. Así es, anotar en el cuaderno anecdotario, eso es. Porque sí se te va a pasar, ¿no? Claro, o sea, claro, definitivamente hablar con los papás es, y es más, tú en ese momento tendrías que informar a los papás y decirles, miren, yo le he puesto acá en el cuaderno anecdotario lo que ha pasado, la situación. Me gustaría que ustedes como padres de familia firmen, poniendo sus nombres acá, que han sido notificados, ¿no? Se les está notificando para que ustedes también tomen las medidas del caso y nos apoyen. Y así mismo. Y van a ver papás como que te van a poner la boca, pero van a decir, pero ¿qué pasaría cuando son cosas muy delicadas? Es importante informar, no solamente verbalmente. Nuestro cuaderno anecdotario nos sirve como documento, porque si estás en el particular, te sirve de documento con el director, porque a veces los directores más van a proteger al padre de familia, porque obviamente les interesa más el dinero. O sea, hay que ser muy lógicas en nuestros procesos. Pero si tú informas en un colegio nacional, probablemente puedes informar. Hay papás que te pueden hasta decir, te voy a denunciar, ¿no? Entonces, ahí vienen las benditas denuncias. Entonces tú ya tienes, me dices, acá está mi firma del padre que él sabía que su hijo estaba gritando. Tengo acá las 3 veces, él lo firmó. Entonces, sería un fundamento exacto. que, exacto, porque donde que estás anotando, ese fundamento los padres van a entender. Y más que nada, cuando hay evidencias, los papás también lo van a ver. Cuando hay videos o fotos. Ya, y ustedes allí quedan libres de culpa de algo de que pueda pasar mañana más tarde. Cuando yo era muy joven,
hace unos 13, 12 años atrás aproximadamente, trabajaba en un nido y no sabía bien trabajar el anecdotario. Y tenía un niño con una habilidad diferente. No van a creer cuál era. O sea, ni siquiera se veía. No era física. Era un niño capo, inteligente, mosca, cariñoso, pero a veces decía cosas extrañas. Yo no manejaba el cuaderno anecdotario, les soy muy sincera. Estaba en un colegio pequeño, tenía 6, 7 niños. Era un colegio particular, yo trabajaba con mis hijos. Todos mis niños así, tranquilitos. Y llegó este niño y por ahí como que pegaba y como que me parecía un poco raro la forma que pegaba. Y luego me hablaba muy coherentemente, era un niño de verdad muy coherente en la forma de hablar. No tuve ese registro, yo por X motivos decidí salirme del nido para trabajar en otra oportunidad que me pagaba mucho más. Lo dejé. Dejé. El papá de este niño ya me había confesado que era adoptado, que la mamá del niño era drogadicta y que la abuela no sé si era o es, esquizofrénica. ¿Ven la carga genética de lo que estábamos hablando en esta parte de justamente de acá que estábamos ahí de... No. Estábamos hablando acá de justamente de la sinapsis, ¿no? De las semillantes, de las neuronas. Estábamos hablando de una carga genética, ¿no? Ahí donde está mi cuadrito, mi mapa conceptual. Acá. Estamos hablando de una carga genética muy fuerte. Este niño tenía su mamá drogadicta en centro de rehabilitación y la abuela esquizofrénica, que dice que deambulaba en las calles. No tuve evidencia. La nana vino un día y me dijo, Miss, fulanito mató a su conejo. ¿Cómo? Sí, agarró y como estamos en un departamento en un alto piso, lo lanzó contra la pared y el conejo se quedó y manchó la pared de sangre. Y me quedé fría, porque estoy hablando de un niño de 3 a 4 años. En la partida de nacimiento decía 3, el niño tenía ya 4. Y bueno, y sé que los papás lo castigaron no yendo al colegio y lo dejaron pensando en su salón, en su cuarto. Dice que la mamá al día siguiente le compra una iguana para que él aprenda a cuidar al animalito. Coge a la iguana de la cola y lo empieza a mover y lo vuelve a lanzar. La nana me cuenta lo que había sucedido. Entonces, yo lo único que hice fue, en ese tiempo, grabé, me acuerdo con un celular, grabé y le digo, hola, ¿cómo estás? Cuidado, hay un audio por ahí. Le digo, ¿cómo estás? Me han contado qué pasó. ¿Qué pasó con el conejito? Se murió. Uy, ¿por qué se murió? ¿Por qué lo maté? ¿Lo mataste? De casualidad, seguro, lo querías mucho y lo abrazaste muy fuerte. No, yo quería ver sangre. Ok, nunca lo apunté. Y está prohibido que tú grabes y expongas a un niño porque no había el consentimiento del papá. Ahí sí me metía a un juicio tremendo, ¿no? Pero no lo apunté, no había mi evidencia. Le pregunté por la iguana, me dijo lo mismo, que le gustaba ver la sangre y le gustaba ver cómo morían los animalitos. No es una respuesta de un niño de 4 años, ¿no? Obviamente. Me salgo al medio año después, me comentan que le había mordido el pabellón auricular y le había quitado la parte de atrás de esto, le había jalado a otro niño, ¿no? La oreja quedó colgada. Y ya ahí me hicieron más caso, porque yo le había llevado al departamento psicológico. Me hicieron más caso y no se puede diagnosticar a niños menores de 7 años con ningún trastorno. Están dentro de las sintomatologías. Este niño está dentro de las sintomatologías de esquizofrenia. Quiere decir que escucha voces, que imagina cosas, que cambia de personalidad y que obviamente su mente es muy inteligente, pero también divaga demasiado.
¿Qué hubiera sido distinto si yo hubiera apuntado, hubiera hecho seguimiento con mi cuaderno y hubiera dejado la evidencia en ese colegio y la profesora hubiera llegado, hubiera leído y quizás probablemente no hubiera sucedido que ese niño pues me imagino que sea un trauma, pero fatal. Imagínense que venga alguien, te muerda acá y te arranque la oreja, o sea, te jale la oreja. Definitivamente ha sido un trauma muy fuerte. Me vengo a enterar porque obviamente entre colegas siempre nos enteramos. Entonces es muy importante nuestras evidencias. Sobre todo también que podemos hacer evidencias de lo bueno, evidencias también de las cosas positivas. Los papás a veces, muchos papás están divididos entre los papás que aceptaron ya la enfermedad o el trastorno o la habilidad diferente de su niño y quieren que su niño se supere y que los papás que subestiman. No puede, no lo va a lograr, no lo hace, no se preocupen, no, solamente que esté ahí nada más. Ese es subestimar a esta criatura, porque al fin y al cabo sí lo pueden lograr. Entonces, esos logros que ustedes ven también deben apuntarlos, porque al papá o a la mamá que no cree en él o en ella, pues definitivamente va a ser y ustedes van a decir, el día tal pasó tal cosa. Exacto, hay niños que no lo apoyan, hay niños que se sienten... Entonces hablemos... Buenas noches. Sí. Buenas noches, Yanidet. Quisiera acotar sobre lo que está hablando del tema, del caso de los niños, ¿no? Que a partir de una edad, bueno, yo voy a contar un caso más o menos relacionado a lo que nos está hablando. Resulta que hay una niña de 4 años más o menos que muestra así comportamientos no normal, ¿ya? Y como que era un poquito retraída, como que con ella no era, o sea, se iba a hacer sus cosas, salía de la clase y cosa que los otros niños no hacían. Entonces, cuando las maestras comunicamos al papá o a la mamá en este caso, ellos no aceptan, o sea, la que estamos mal para los papás somos las profesoras, ¿no? Entonces, es difícil a veces tratar o hacerles entender de que algo están dando mal en su niño o en su niña. Entonces, en este caso, incluso que resultó la mamá sacándolo del colegio, lo trasladó a otro colegio, pero ya quedó como referencia que la niña, ¿no? Como dice usted, nosotros ya notamos que tenía comportamientos, ¿no? Donde la niña, pues, que ser evaluado por un profesional, en este caso le aconsejamos, y respecto a lo que comenta usted de los niños que podrían estar con esquizofrenia, yo tengo entendido, Mises, no sé, sácame usted de la duda, de que esos se pronuncia ya a partir de una edad ya adulta. ¿Es cierto eso, Miss? O los niños ya desde tan pequeños. Depende, sí, depende. Sí, es cierto. Hay muchos casos que por eso se dice de esquizofrenia infantil. Hay esquizofrenia infantil, esquizofrenia en la adolescencia o esquizofrenia en la adultez. Lo que pasa es que a veces los síntomas, la sintomatología no es evidenciada. Por ejemplo, este niño, para muchos podría ser un niño superdotado, porque ese niño me hablaba de todo, de todo, de todo, de todo, y muy claro para su edad, y hacía analogías. Entonces, tú podías identificar que era un niño pues muy, muy inteligente. Pero esa inteligencia no estaba bien enfocada. Entonces, no, entonces hay que enseñarle que haga bien las cosas. Pero ya las reacciones no son saludables, porque decir que le gusta ver cómo mueren los animales, te lleva, si tú ya sabes que este niño es muy inteligente y dice, quiero ver cómo mueren, pero, y las preguntas yo le decía la pregunta, ese audio lo perdí, ya lo hubiera podido usar, ¿no? Pero de verdad era muy perturbador, porque me decía, me gusta ver cómo mueren los animales. Y le digo, pero no te da pena, pobrecito el animal, niñito. No, no me da pena, me gusta ver la sangre cuando cae de los animales, cuando se rompe su cabeza. Entonces, ya ese pensamiento no es normal, ¿no? No es normal. Por eso
Si se diagnostica, no le puedo decir es esquizofrénico. No puedo decir eres un esquizofrénico, no, porque yo no soy un, pero ella tenía los síntomas de la esquizofrenia y la carga genética que venía de la abuela esquizofrénica y de la madre drogadicta, obviamente pues le malograron los genes, por así decirlo. Por acá me dicen, ok, vamos a hablar ahorita justamente, no se preocupen, vamos a hablar de lo que es, de los retrasos en lenguaje. Dentro del estado en lenguaje, en los centros de salud, en el Bartolomé Herrera se hacen terapias. En la clínica San Juan de Dios también se hacen terapias. Y hay centros de salud que sí, los centros de salud son los que hacen las terapias de lenguaje orientado a ello. A ver, tenemos el desarrollo sensorial para terminar allí. Recibimos información a través de los receptores sensoriales, visuales, auditivos, táctiles. Como te digo, no recibe. Luego daremos una respuesta, o sea, vamos a emitir un juicio, ¿no? Como les dije, el sonido del timbre. Alertó, uy, empieza a gritar. Entonces, ¿pero por qué? Si no es algo anecdotario. De esta forma nos vamos relacionando con nuestro mundo exterior e interior. Vamos dándonos cuenta y van surgiendo situaciones. Si carecemos de estos estímulos o experiencias, se verá afectado el desarrollo entre sus áreas motoras, emocionales, mentales, afectivos o sociales. Algo que me nos dijo hace un tiempo atrás, una amiga que tenemos que su niño está dentro del espectro autista, su niño, nos dijo que ella cuando le puso una vacuna, porque a veces nos dicen que los que están dentro del espectro autista tienen altas concentraciones de plomo en el cuerpo. No sé si habían escuchado de ello. Hay un estudio de una vacuna. Le voy a decir el nombre de la vacuna. A ver, una que tiene plomo. La vacuna se llama plomo. No, tiene plomo. Hubo una vacuna que nos decía, hay unas vacunas que decían que, y hay un estudio ahí de una universidad donde mencionaban que algunos niños que eran vacunados con ciertas vacunas que tenían altos índices de plomo. Esta vacuna tenía el plomo y supuestamente te vacunaban y llegaba a aparecer el autismo. Ese es un estudio que no ha podido tener una validez exacta, porque no hay una cantidad aceptable predominante. Podrían ser características que ya esos niños han tenido y que la vacuna desencadenó. ¿No? Porque, bueno, esta chica nos comenta que el día que le puso la vacuna, al día siguiente su hijo amaneció y ya no miraba. Empezó a dejar de mirar. Ahora, ¿qué tanto la mamá se puede cerrar al decir eso o qué tanto puede ser cierto? Por eso hay pocos aún estudios de ello. BCG. A ver. Ay, Diosito Santo. La BCG. Sí fue la BCG, exacto. Sí, porque esto ya me había comentado. Entonces, hay vacunas que sí pueden desencadenar o no, no se sabe. La vacuna es un virus que nos ponen en el cuerpo. Ahora, no podemos llevar al debate a que realmente una vacuna pueda causar trastorno del espectro autista o que... ¿Cuál era lo que decían ahora hace poco con la vacuna del COVID que causaba mutación genética? Que te altera, bueno, una persona cercana me dijo, te altera tu ADN.
el ADN no se puede alterar. No, es un poquito a veces descabelladas las ideas, ¿no? Pero otras sí podrían, por eso se ha hecho en estudios, ¿no? Pero no se encontró, como le digo, un número aceptable. Científicamente tiene que ver, el índice que evalúan tiene que ser más del 50% y obviamente no pueden haber caracteres cruzados, por así decirlo. Si carecemos de estos estímulos o experiencias, se verá afectado el desarrollo de todas nuestras áreas motoras, emocionales, mentales, afectivas y sociales. Desarrollo visual. Ustedes saben que uno de los órganos que también se desarrolla en la barriga bastante es la vista, y que como los niños dentro de la barriga de la mamá, cuando hay estimulación con las linternas, empiezan a patear. Cuando ya estamos, o sea, 6, 7 meses aproximadamente, ya empiezan a poder recepcionar el estímulo del golpe de luz. Recién nacido, la visión de los colores es restringida y borrosa. La visión y la audición en los bebés es así. Los bebés no escuchan mucho los agudos. Hablo de bebés recién nacidos. Mi voz, por ejemplo, ahorita está gruesa, que diga la voz gruesa. Está gruesa porque estoy afónica. Voy a intentar acercar mi voz de melodiosa, una voz angelical, una voz más suave. Esa voz va a entender. Pero si tú le hablas así como, por ejemplo, ahorita estoy mal de la garganta, el bebé te escucha como si fuera una radio vieja. Y los colores empieza a distinguir primero el negro, luego el rojo, ¿no? Y por eso los juegos de bebés son blanco con negro, blanco o negro con rojo, que son los colores que más distinguen. Ellos no centran todavía la mirada. Muchos de ellos nacen ya con estrabismos, ¿no? Por eso dicen que las cosas no pueden cerca los ojos, que no lo mires hacia atrás porque entonces, ¿no han visto que los bebés tigrín? Parece que los ojos juegan chapadas. Yo le digo así cuando veo un niño que tiene estrabismo, no, el ojo está jugando chapada. Por eso le dice, no mires hacia atrás, porque su ojo todavía es un músculo que no está estable, que recién se está adaptando a estar en un solo lugar. Y no fija la mirada, ¿no? Entonces, más que todo es por el tema auditivo, ya está familiarizado. Primero, de vida, nitidez a una distancia de 25 a 30 centímetros. Tiene que estar medianamente cerca. Segundo mes, mirada un poquito ya más fija, no diferencia tanto los colores. Tercer mes, se desplaza la mirada de un objeto a otro. A los 3 meses hacemos el juego, ¿no? Esto estoy hablando porque es importante que nosotros sepamos en qué momentos donde el niño ha podido tener alguna dificultad. Cuarto mes, ve objetos ya a más distancia, percibe pequeños detalles pequeños, tiene una capacidad visual cercana a la vida. ¿Cómo trabajamos con niños con discapacidad visual? De 3 meses, cuando le pintan la nariz color rojito, para que mire Al adulto. los ojos, al adulto, fijamente, a los 3 meses. Ajá, claro. Sí, igual a cierta distancia considerada, ¿no? Sí. Hablamos de estos desarrollos. Estamos hablando de cómo es el crecimiento, desarrollo auditivo. Ahorita vamos a entrar a las discapacidades. El sistema más importante para el desarrollo del lenguaje, porque obviamente si no escuchamos no podemos repetir, ¿no? El recién nacido es sensible a la intensidad de los sonidos, por eso se dice que cierta cantidad de decibeles no es aconsejable, o el volumen. Los bebés no deben ir a fiestas. Los bebés no se deben acostumbrar a dormir en ruido, porque hay muchas mamás
¿verdad? Cólera a veces. Déjalo, acostumbra lo que haga ruido. No, está mal, tu cerebro no descansa. Y está mal que haya mucho ruido al costado del niño. Al segundo mes el bebé localiza la fuente sonora y empieza a interesarse por los sonidos y voces familiares. Tercer mes se vuelve la cabeza al sonido. Empieza a diferenciar la voz humana de otros sonidos. Cuarto, adquiere agudeza y madurez, logrando identificar y localizar la dirección exacta del sonido, ¿no? Obviamente que desde recién nacido lo primero que identifica es la voz de mamá y de papá. Más la de papá porque la escucha desde afuera siempre. En cambio, la voz de la mamá es difícil. Por eso hay unos conos que se hacen con cartón o tubos cuando habla la mamá hacia el bebé para que pueda hablar. Porque nuestra voz siente la vibración, más no siente nuestra voz. Obviamente el olor y todo lo demás sí. Es un fenómeno cultural y social que usa símbolos y signos adquiridos. El lenguaje gestual es los primeros meses porque no hay un habla. Sí, el lenguaje verbal a partir del año a los 5 y el lenguaje escrito de los 5 a más. Ya es importante saber eso. Una etapa preverbal es donde ya empiezan los sonidos. La vaca, berro, wow. ¿Cómo hace papá? Empiezan a remedar, ¿no? Esa es la etapa preverbal. Y la etapa lingüística inicia con las primeras palabras entre los 15 y 18 meses. No hay inicio, porque puede decir mamá. ¿Cuándo sabes que el niño está en una etapa lingüística o en una preverbal? Preverbal. Papá. No, está diciendo papá, porque es muy fácil de decir. ¿Cuándo sabes que ella es lingüística? Papá. 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 Cuando escuchan la puerta, papá. Está consciente de la palabra, consciente. Lo otro es papá, 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 papá. Como cuando te acuerdas una melodía, estás tarareando. ¿Ya? No eres consciente. Para que podamos diferenciar. Para la adquisición apropiada del lenguaje, el niño requiere integridad de los órganos de la respiración, emisión de sonido, los órganos de la fonación, producción de voz, los órganos de la resonancia, nuestras cuerdas vocales, nuestro tono, los órganos de la articulación que modulan el tono de la voz. Entonces, todo esto, miren, por eso que a veces cuando estamos cantando, y ahí nos falta aire, ¿no? Estamos, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Y si no sabes tomar aire, el mu ya sale, ese mu sale como miau. Entonces, es importante saber todo este proceso para luego hacer una buena intervención. ¿Cuáles son los trastornos que pueden ocurrir con el lenguaje? La calidad del lenguaje depende de una adecuada estructura anatomofuncional y de la influencia del medio. ¿Por qué la influencia del medio? Porque si la mamá habla y dice, es pasa, vamos después, en antes. Obviamente la influencia no es buena, pues el lenguaje va a ser, y quizás también puede tener hasta ceseo. Mamá, es que yo quiero decir, eso se llama ceseo. El ceseo es que la lengua se vuelve perezosa y se puede modificar, sí, con terapia de lenguaje. Sí. Niño con trastorno del lenguaje, desarrollo deficiente de la comprensión o de la producción. No comprende lo que le dices. Anda, trae la hoja. Se va caminando. No es que se va corriendo, se va. La hoja, trae la hoja. Está la hoja y está esta. La hoja. Te lleva los dos.
Trastorno de la audición o del lenguaje receptivo, del habla, del lenguaje expresivo son frecuentes los trastornos mixtos. Si no habla, si no tiene verbalización, o no escucha, no va a hablar bien. Y los que tienen sordera, su voz es a veces un poco más grave. ¿No? Me acuerdo que tenía una compañera que ella tenía una sordera media, vamos a decirlo así, y usaba auricular. Entonces, cuando lo escuchabas hablar así, porque ella te hablaba así, o sea, su voz bien ronca. ¿No? Y cuando se quitaba el audífono, porque a veces habían ruidos muy extremos que irritaban su timbre. Alteraciones del desarrollo intelectual, aislamiento, regresión, rendimiento académico pobre, problemas de aprendizaje sociales. ¿Cuándo ocurre esto? Hay un trastorno, ¿no? Importantísimo. Ay, acá está. Un ratito. Se ha movido. Quiero acomodarlo porque no lo vamos a notar bien. ¿Cuáles son bueno, prevalencia, 15%, preescolares, del 3 al 6%. Escolares, entre preescolares y escolares, ¿no? Es la etapa escolar, cómo va a desarrollarse. La historia familiar también. O sea, esto es mínimo, ¿no? En la etapa escolar no hubo, ya, pero la influencia es muy poca. Historia familiar, ¿no? Notorio entre los 18 a 36 meses. De tipo semántico, pragmático, lenguaje escrito, dislexia, disgrafia, hiperlexia, tartamudez, espasmofonía. A ver, la tartamudez es normal antes de la aparición del habla. Casa. ¿Me prestas, por favor, el lápiz? Si antes de ello no habían hablado y aparece la tartamudez es parte del proceso del lenguaje. O sea, si era un niño que decía, de casa, me voy a mi mano, ya. Y de pronto empezó, dame, por favor, lápiz. Ya. Esa tartamudez es aceptable. Esa tartamudez, cuando el niño logre el culmino de su proceso del habla, ¿no? Ya va a desaparecer. Pero si el niño hablaba de manera fluida, normal, ¿no? Sí, mamá, dame, por favor, quiero esto, lo otro. Y de pronto, de la noche a la mañana, apareció tu niño y te dijo, y acá te vas a dar cuenta, acá, esta parte de acá, empieza a sumirse y el niño se puede poner rojo, porque la tartamudez es la falta de irrigación al cerebro de aire, y que sobre todo nuestro cerebro va más rápido que nuestra boca. Mi cerebro está diciendo, quiero ir al baño, y nuestra boca está, quiero ir al baño. Eso es un signo de alarma. Eso, ¿dónde lo apunto? En mi cuaderno neurotecnia. Eso es relevante para contarle a papá, es recontra relevante. Vas corriendo y le dices, papá, por favor, mire lo que está pasando. Esta tartamudez, no, pues así son los niños, no pasa nada. La tartamudez no tiene cura. Se puede llegar a trabajar, a tratar, a controlar, sí, pero no tiene cura. No es que, yo fui tartamudo a los 5 años porque me dio un shock, pasó algo, ¿no? El papá se separó de la mamá y el niño empezó a retroceder en el lenguaje, entonces, ya. Pero ya ahora que tengo 30 años se me pasó, no. En un momento de crisis estalla nuevamente la tartamudez. La tartamudez puede estar apagada, pero sí llega un momento que va a reflotar.
Ya, es importante para diferenciar eso. Disartria son problemas, si no me equivoco, dislexia. Disartria son problemas de neuronales. Las disartrias son todos los problemas neuronales. Tu cerebro está en cortocircuito y no emite la palabra que tú deseas o cómo deseas hablar. Es un tema con terapia ya clínica, ¿no? Trabajada con especialistas. Y la dislalia es un problema de confusión de las palabras. Quiero ir antes de, ¿no? Así como la dislexia, que cambia en el orden de las palabras, la dislalia también. Es el cambio, pero mental de las palabras. Y bueno, el otro es trastornos de prosodia, o sea, voz nasal. Los niños con labio leporino, ¿no? Por eso las operaciones de labio leporino son gratuitas. Niños que tengan frenillo debajo de la lengua, ustedes levanten ahí como esa esta pielcita finita que está agarrando, por así decir, a la lengua, ¿no? ¿No? Nuestro frenillo, que frena la lengua, pues, la lengua se cae, o se mete. Esa lengua, los bebés nacen con la parte del frenillo más adelante, y esto es lo que a veces no me hace hablar bien. ¿Qué hace el doctor? Corte, una pequeña cirugía, ¿no? Es mejor detectarlo a tiempo. Hay doctores, por ejemplo, mi sobrinita tiene un añito, tiene el frenillo y el doctor ha dicho que vamos viéndolo más adelante, que podría mejorar. Bueno, ustedes saben que la ciencia va avanzando y es importante ver ello. RLS, TEA, trastorno del espectro autista, ¿no? Discapacidad intelectual, privación ambiental externa, hijo de personas sordas, puede ser hijo de personas sordas, que tiene trastornos del lenguaje oral, primarios, secundarios y fluidez oral. Primarios suelen generar NE transitorias. Les digo, bueno, son las necesidades especiales transitorias, ¿no? Estudiantes con necesidades educativas especiales. Dificultades de articulación, ¿no? No puedo hacer la R, es difícil la R, ¿no? O la T, dicen, DASA. No están asociadas a una causa orgánica, sensorial, cognitiva, afectiva o socioestimular. Quiere decir que si se trabaja, se estimula, se puede superar. Dislalias funcionales, trastorno de articulación. La lengua, hay como un cortocircuito, pero se puede trabajar. Retraso en el habla, ¿no? A veces hay papás que dicen, Miss, no habla mi hijo. Ah, sí, y usted le habla, le lee cuentos. No, yo trabajo todo el día con la nana está todo el día viendo televisión. ¿De dónde va a aprender a hablar? Retraso del habla, retraso del lenguaje, ¿no? Trastornos específicos del lenguaje. Esos trastornos como la dislalia, la disartria, ¿no? Secundarios, asociados o derivados a alteraciones de tipo orgánico. Ya no, así le hagas una estimulación o la que tú quieras, ya no es que va a mejorar, porque ya es algo interno, es orgánico. Suelen generar en mayor o menor grado necesidades educativas permanentes. ¿Qué significa necesidades educativas permanentes? Terapias constantes, ¿ya? Esas son las terapias permanentes. Obviamente, educativa se habla en la infancia, primera y segunda infancia, y sobre todo que podría necesitar quizás algún apoyo adicional. Disglosia, disartrias, afasias, de Broca o expresiva, de Wernicke o repetitiva, de conducción sensorial, transcordial, global o total infantil. Esos son los tipos de afasias que existen.
Ahora, ¿cuáles son las de fluidez oral? No les leo esta parte para que ustedes, no es que se la memoricen, eso es para que ustedes sepan de dónde viene y qué es lo que cómo podríamos hacer una intervención oportuna. Niños con trastornos del lenguaje, mi intervención tiene que ser letrada, tiene que ser leída. Yo no puedo trabajar con un niño, mire, lo que pasa es que en este nido llegó un niño que tiene, vamos a decir, dislalias. Si tú no sabes qué es una dislalia, tú no vas a poder saber cómo tratarlo. Y tú le puedes explicar, él le explicas, y dice, pero ¿por qué no te portas bien? Mira que yo te estoy hablando, ven, créeme las cosas. El niño está procesando. ¿Qué me dijo? O presionas a esta criatura y lo haces hablar, pero ya pues habla rápido. Y el niño no quiere hablar. Está mudo porque sabe que le cuesta reproducir lo que su cerebro está pensando. Entonces, allí ya viene lo que es, por ejemplo, una tartamudez. Entonces, ¿cómo lo trata un niño tartamudo? Le digo, cálmate, respira, lo tocas. A los niños con tartamudez. ¿No? Esta es una de las señas que me la enseñaron hace un buen tiempo. Que se fija en la boca, fíjate en la boca. ¿No? Es un ejercicio para respirar. Tenemos que estar calmados. Pero tú le dices a una persona, cálmate, no se va a calmar. Es una técnica. Cuando tú has hablado personalmente con ese niño, respiramos. Dime lo que tienes que decir. Dime lo que tienes que decir. Se centra en la boca. Desaparece lo demás. ¿Por qué? Porque normalmente las personas con tartamudez están sometidas a un nivel de nervios muy altos, ¿no? Son personas que están pues presionadas por el medio. Y claro, tartamudear delante de otras personas puede causar vergüenza, malestar, y sobre todo si es que la profesora te está diciendo, apúrate, habla, no te entiendo. ¿Dónde está la comprensión de nosotros o de nosotras? ¿No? Entonces es importante saber en qué momento es oportuno, ¿no? Hay personas que, ya, respira, ya le hiciste sentir mal. No puedo lograrlo. Tengo 120 o 30 más. Mañana le mando. 20, mejor. Nélida, se está activado el audio. 20 nomás. Ok. Es importante que nosotros sepamos cómo intervenir a nuestros niños, cómo los trastornos los trastornos, enfermedades, dificultades, no se trabajan a nivel global. Sí, con lo que pasa es que su amigo, pues, él no entiende lo que nosotros hablamos. Personal, el vínculo tiene que ser más fuerte. Debo volverme su aliado, debo buscar estrategias, canciones que en ese momento pueda tener una estrategia, si es que trabajamos de dos, una estrategia con la otro adulto. ¿Para qué? Para poder hacer una intervención oportuna. Disculpen que acá estoy con ruidos y me desconcentro. Entonces, la fluidez oral, tartamudez, disfemia, clónica, tónica, mixta, ¿no? Afonía, afonía es sin voz. Disfonía es lo que yo soy ahorita. O sea, normalmente decimos estoy afónico, pero la verdad es que se debería decir estoy disfónico porque no es mi voz normal. Orgánica, funcional y la taquilalia. ¿De dónde pueden aparecer estos trastornos? 7-10% del jardín de infantes. 2 al 3% afección médica o discapacidad intelectual. Este trastorno continúa en la edad adulta. Causas desconocidas. Investigaciones recientes sugieren un fuerte vínculo genético. 50 al 70% de los niños con trastornos del lenguaje, específicos del lenguaje, tienen al menos un familiar con este trastorno.
Síntomas. Tardan más en empezar a hablar. Edad preescolar. Podrían tardar más en agrupar palabras o oraciones, dificultad para aprender nuevas palabras y conversar, dificultad para seguir instrucciones porque no hay una comprensión. Si no comprendo, no puedo aprender a hablar. Cometer con frecuencia errores gramaticales al hablar. Tengo ahorita 2 niños de 3 añitos y son pequeños. Uno de ellos es muy capo, pero repite todo. Tiene como una ecolalia. Yo le pregunto, ¿te gusta? ¿Te gusta? Ya, a ver, dígame, todas las que son niñas, levanten la mano. Él levanta. Son niñas. ¿Niñas? No, niñas. ¿Tú qué eres? Niño. Pero entonces, ¿por qué levantas la mano? No hay una cierta comprensión. Y el otro es gemelo y ha tenido fuertes complicaciones pediátricas del asma. Entonces, han estado internados y ahora están en procesos de atención neuronal. Entonces, si este niñito ve que el otro, que no es un buen ejemplo de habla, dice sí, él también dice sí. ¿Es bueno pegar? Sí. Si el otro dice que sí, él también dice que sí. Entonces, me estoy dando cuenta que su comprensión es vaga, básica, y que probablemente hay alguna condición neuronal que hay que trabajarla y apoyarlo más para que pueda lograr. ¿Qué es? Un pillo y me hace travesuras, sí, hace bastantes travesuras. Pero estas travesuras que hacen son, son travesuras grupales, ¿no? Se dejan caminar y a veces no comprende. Otro amigo le está hablando y los amigos se dan cuenta. Ya nuestros niños en 3 años se dan cuenta que no hace caso, no escucha. Yo le hablo y no me entiende. No anécdota, ¿no? Cometer con frecuencia errores gramaticales al hablar. Me confundo las palabras, las cambio, las modifico. Síntomas comunes en los niños mayores y en adultos: uso limitado de oraciones complejas porque saben que no van a poder emitir esta palabra. Dificultad para encontrar las palabras correctas. ¿Cómo era? ¿Cómo se dice? ¿Qué puedo decir? ¿No? O si le dan una palabra, es difícil encontrar una sinónimo. Dificultad para entender un lenguaje figurado, problemas de lectura, narración y escritura desorganizada. Disculpen, se me filtran los sonidos. Voy a configurar. Ya. Errores gramaticales y ortográficos frecuentes, ¿no? Sobre todo en primaria ya entendemos que ya empiezan a la escritura y obviamente van a ver estas. Acá hay unos, trastornos del lenguaje escrito. Escribe los números al revés. La escritura, algunos no es de derecha a izquierda, de izquierda. Algunos no es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Retraso lector, disgrafías, disortografías, dislexia, el cambio de las palabras, alteraciones adquiridas, periféricas o centrales, evolutivas, visuales, fonológicas, escucho, mixtas, ¿no? Vamos a ver el ejemplo acá. Y había hecho calor y el cielo estaba lleno de nubes, ¿no? Entonces, contrastes. Un azul intenso hacia contrastes, ¿no? Entonces, no hay una buena adquisición.
de la grafía, ¿no? La ortografía del niño. Entonces, cuando él escribe mal. Es habla. ¿Qué es? Tú no entiendes. ¿Esto qué es? Esta es una disgrafía. Esto sí es una disgrafía. Se habló mucho. Entonces, para el niño, en su cerebro, que diga difícil. Una dislexia. Ay, nuestro orden está invertido. Ustedes saben que el cerebro de ellos sí lo ve como si estuviera bien. ¿Y todo esto? Uy, ¿dónde estaba la lupa? Algunos síntomas o signos para la detección de la dislexia. Retraso en el desarrollo del habla y del lenguaje, confusiones para la pronunciación de palabras semejantes en su forma sonora, alteraciones significativas en la fonología, así como en el análisis y síntesis auditiva, dificultades en el manejo de los términos relacionados con la orientación especial y temporal, mayor habilidad para la manipulación de objetos que para su representación lingüística. O sea, puedo tocar las cosas, pero no lo puedo escribir, ¿no? O verbalizar. Dificultades para aprender rimas o secuencias, tendencia a escribir los números y letras en espejo o dirección inadecuada, como les dije, de derecha a izquierda. La escritura es de izquierda a derecha. Fallos en atención y concentración, posibles problemas de conducta, dificultades en la organización del discurso y comprensión lectora. ¿Por qué habrá problemas de conducta con niños que tengan dislexia o disgrafía o dislalia, disartes? ¿Por qué creen que hay un problema de conducta? ¿Qué tiene que ver la conducta con el problema neuronal, fonoarticulador? ¿En qué se relacionará? ¿En qué ¿En qué ven ustedes que se relaciona ese tema? ¿Por qué hablamos de problemas de conducta? A ver, ¿por qué ustedes creen eso? A ver. A ver. ¿Alguien, alguna idea? Dígame, Andrea. Los problemas de conducta vienen de acuerdo a cómo se comportan en casa. Sí, pero ¿cuál sería la relación que guarda cuando un niño tiene problemas de lenguaje? O sea, ¿por qué? Si tiene problemas de lenguaje, ¿por qué habría un problema en la conducta? Porque no entienden a lo que están haciendo. Porque no entienden, ok, es uno de los factores, puede ser que no entiendan. Otro de los factores, a ver quién más me dice. Si a ti alguien te dice, te da un consejo y no se pone en tu situación, ¿te sientes comprendido o incomprendido?
Incomprendido. Comprendido, Miss. Y te tolera, ¿cierto? Porque Porque nos da obviamente- cuenta que no nos comprenden. Claro. Que no se ponen en nuestro lugar de uno mismo, ¿no? Lo que estamos pasando. Sí. Un ratito voy a tomar un poquito de agua. Disculpen, voy a apagar la cámara. Es cierto. Ya. Ahora, un niño que no ha sido diagnosticado o que es diagnosticado, no te comprende, se sentirá incomprendido. ¿Y cuál es una de las características fundamentales de los niños y de las niñas cuando quieren qué? Que la mamá le haga caso, llamarle qué? Llama la Llama la atención. atención. Llama la atención a los padres. Llama la atención. Los bebés son bien inteligentes, llaman la atención. ¡Ah, tengo hambre! Y ahora, y un Porque niño saben- que se siente incomprendido quiere llamar la atención de un adulto para ver si en algún milímetro, por favor, hazme caso, me siento mal, no sé. Porque, claro, métete en la mente de este niño que no comprende que para él es aturden las palabras, que no escucha bien las palabras, que cambia el orden, que todo lo que la Miss le dice, está mal, estás escribiendo mal, mira, yo te estoy enseñando, porque a veces pierdes la paciencia. Entonces, por eso, ya, para ella está todo mal, ok, pero yo la quiero, porque para los niños, así nosotros hacemos una bruja, porque a veces nos volvemos, como yo le digo a los chicos, me voy a volver Shrek, me voy a transformar en verde con ustedes. Pero después me dicen, mi, te quiero mucho. Así como les digo, como les hablo, yo soy con mis niños. Yo no cambio, no es que soy otra profesora. Sí, no, soy franca con mis chicos. Y mis chicos me dicen, Miss, te quiero mucho, pero no está, y ellos saben que yo cuando me molesto no es que los deje querer. Entonces, esa situación de llamar la atención es porque te quieren y porque están pidiéndote hacia gritos que por favor te fijes y seas empático, te metas un minuto a su cerebro y lo ayudes y le des ese plus. Tengo una necesidad especial, pero un niño de 3 o un niño de 5 o un niño de 4, 6, no te voy a decir, tengo una necesidad especial, necesito que me comprendas y seas empático conmigo. Ese niño no existe. Bueno, quizás hay algún niño superdotado por ahí en algún lugar, pero si tiene alguna deficiencia, no va a decirte eso. Y es nuestro rol, el rol del adulto, poder canalizar todo ello, poder este niño que llegue a ser comprendido. Te cuesta, te acompaño, estar más cerca, el vínculo. No te entiende con palabras, ya viste que las palabras no lo ayudan, visual. Imágenes, ¿no? No imágenes del muñequito, no. Imágenes reales. Les voy a mostrar, mira, mis niños de 3 añitos, si está triste, pensativo, o lo requintaron mucho en casa, o podría ser también falta de atención, viene el segundo hermano, la mamá no para en casa o el papá no lo ve, está pidiendo querer ver a su papá, a su mamá y no hay atención. Son posibles cosas. Les quiero mostrar mis normas de convivencia que son para niños de 3 años. Yo les presento a mis niños pequeños imágenes reales. No les presento dibujitos. Ay, es que están chiquitos. No, porque a veces se distorsiona, no se ve exactamente la indicación. Les pongo en positivo, ¿no? Comparto los juguetes. Si tienes un niño con una habilidad que no le estás poniendo lo correcto, quizás acá para su mente, porque la mente de los niños con dislexia, ¿sabes? Todas las dis, quizás lo altera, quizás no lo lee tampoco de izquierda a derecha, lo está leyendo de derecha a izquierda, qué sé yo.
pero la imagen va a ayudar, lo visual. Hablo sin gritar. Camino en el salón. Soy amable con mis amigos. Cuando alguien habla, escucho. Juego sin empujar. Esas son mis normas de convivencia con niños de 3 años. ¿Pero por qué le pone palabras? Porque necesitan interiorizar. No sé, o sea, a los 3 años probablemente tengo ahorita una niña que tiene signos de alarma de tartamudez y la niña se queda en silencio. Entonces, todavía lo estoy dando secuencia porque son niños de 3 años. A los 3 años, pues ocurre esto de que no hay una concepción al 100% de que es un niño que ya habla bien. No, no. Todavía está en un proceso evolutivo. Entonces, estoy tomando nota. ¿En dónde? En mi cuaderno anecdotario. Y en mi cuaderno de campo, porque tenemos un cuaderno de campo, estoy escribiendo las intervenciones, porque pongo ahí las citas textuales de lo que dice. Orientaciones metodológicas, ¿no? Nuestra labor. Necesidad de coordinación entre distintos profesionales que intervienen con el adulto. Es importantísimo que cuando haya una necesidad especial, yo tenga la orientación de su terapeuta, de su psicólogo, de su, no sé, de la profesora que ha llevado el caso, hasta de todos. Es interdisciplinario. Adaptarse al alumno, ajustarnos al lenguaje del niño tratando de favorecer su desarrollo, lo que les dije hace un momento. Van a llamar tu atención, va a haber un problema de... Claro, porque quiere llamar tu atención, porque quiere que tú le prestes, por favor, un poquito de atención. Ponte en mi lugar, por favor, pero te lo está pidiendo un niño, una criatura que no sabe expresarse. Partir de los intereses, experiencias y competencias del alumno. Sabes que ese niño se muere por Spider-Man. Ok, trabaja cartillas relacionadas con Spider-Man. Trabaja imágenes, trabaja con, no condicionantes, porque no deberíamos, pero trabaja estímulos que sean con Spider-Man, ¿no? Lo que se supone potenciar el aprendizaje significativo. Entonces lo haces razonar a partir de. Facilitar interacciones enriquecedoras a través de comentarios acerca de la tarea a realizar. Estas interacciones enriquecedoras es un adelanto de lo que va a ser, es cómo lo va a hacer. Si tú ves que la Miss dijo, ya chicos, o tú dijiste, no, todos vamos a pintar esto de azul, verde, ya, listo, todos empiezan. Y él está, claro, como no entendió, va a molestar al compañero, ¿no? Estar así. Como se dice, el síndrome de Gadejo empieza. ¿Saben cuál es el síndrome de Gadejo? Ganas de, ya ustedes terminan la palabra. Entonces, ese síndrome empieza a aparecer en esta situación porque no comprendió. Entonces yo, ¿voy a esperar a que aparezca el síndrome? No, yo tengo que anticiparme el síndrome. Tengo que anticiparme, entonces me acerco, le explico nuevamente cómo él me puede entender. Proporcionar un feedback inmediato, que el educador realice las repeticiones corregidas, ¿no? Se dio la indicación, automáticamente vuelvo a darla. ¿Qué me entendiste? Feedback, no, ¿qué me entendiste? ¿Qué comprendiste? ¿Comprendiste al 100%? Repíteme, ¿qué te expliqué? Ahí yo sé si el niño entendió o no entendió. Dar tiempo al alumno para que pueda expresarse. Claro, porque si yo sé que su proceso es mucho más lento, no es apúrate. ¿Ya entendiste? ¿Ya? Evitar cualquier tipo de burla por parte de sus compañeros, ¿no? Las palabras de este no puede. Él
él es él no sabe, él no puede, ¿no? Cosas así. O reírme. Definitivamente no. Ay, Diosito santo, casi mejor. Reforzar los éxitos. Estos niños se sienten muy cohibidos y sobre todo muy atemorizados porque saben que no logran el 100% lo que ellos quisieran lograr. Entonces, si ellos ya se sienten frustrados, obviamente, y tú lo frustras más, no estamos mejorando. Pero si ellos se sienten frustrados y tú les dices, lo lograste, lo estás intentando, está saliendo, qué bien. No es un qué bien de, muy bien, no, sino qué bien, lo estás intentando, qué bien. Veo que, y verbalizar lo que tú ves, veo que lo estás logrando. Genial, dame un 5. De confort, que a nosotros también los adultos a veces nos hace falta, ¿no? Pero, sin embargo, a estos niños. Voy a darle a ese niño ánimo por si estás logrando, pero tú puedes, tú sigue hacia adelante, ¿no? Ese es Exacto. un proyecto. Claro, es un proceso. Acuérdense que nosotros igual en educación siempre va a ser formativo. O sea, quiere decir que yo veo todo el avance de este niño. No es cuantitativo, no es, ya, 1 más 1, 2, pum, ya. Si puso 1, ok, está mal. No, es formativo. Entonces, yo tengo que ir viendo las ganas, la intencionalidad de los niños. Animar el uso del lenguaje para distintas funciones, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la función principal? ¿No? Ayudar. Hacer preguntas abiertas y preguntas de 2 o 3 alternativas. A veces las preguntas abiertas son muy ambiguas, ¿no? ¿Cómo te imaginas que será el campo? ¿Cómo? Yo me imagino el campo con... A ver, yo me imagino el campo con flores de girasoles y pajaritos volando. Una oración muy grande. Pero en cambio, si le digo, ¿te gustaría comer ceviche o pescado? O pescado frito. Pescado frito. Okay. Son alternativas, ¿no? Entonces, para los demás, para el común denominador, quizás ya puedes ampliar tu tipo de preguntas, pero para niños que tienen dificultades en el lenguaje, tienes que utilizar preguntas muy cortas, muy específicas. Tienes, como yo le digo a mis chicos, ¿no? Tienes 2 opciones. O te acercas y dejas de hacer lo que estás haciendo, o yo me acerco y te acompaño. Y ese, yo me acerco y te acompaño es roche, pues, ¿no? O sea, me miran así como que, esa es ya, la primera opción, entonces ya, viene solita. Gracias. Utilizar todos los medios que faciliten la comprensión de gestos, expresiones faciales, corporales, ¿no? Vamos a irnos, ¿no? A la ¿qué ha salido el día de hoy? Entonces, si el niño ya tiene una dificultad, ya tú lo vas dando indicios. Ya, le estás dando las pistas, por así decirlo. Utilizar representaciones visuales, gráficos, dibujos, ¿no? Es para allá, ¿no? O las imágenes vividas, ¿no? Para facilitar la comprensión comunicativa. No me extiende bien verbalmente, me apoyo en mi imagen. Con mis imágenes, mi secuencia, que es. Utilizar siempre que sea posible situaciones de juego, ¿no? Propiciar juego y propiciar también el tema del lenguaje, que sea amable, respetuoso. Tener en cuenta las conversaciones naturales, ¿no? Si por ahí no puedo hablar, no centrarme en lo estás haciendo mal, sino en centrarme en estoy escuchando, vamos a seguir conversando, tómate tu tiempo si deseas, ¿no? De manera muy natural, muy espontánea. Establecer colaboraciones con la familia. Ay, creo que Mariluz, tu micrófono. Ok. Establecer colaboraciones con la familia. O sea, quiere decir que si tú estás trabajando rimas, esa misma rima la tienen que también trabajar en casa.
unos minutos más. No sé si en la sala hay personas que no han puesto su registro de asistencia. Márquenlo, por favor, ahí está. Un minutito que voy a tomar agua mientras que van registrando. Un minuto, por favor. Listo. Trastornos del aprendizaje de las matemáticas. Hemos visto que han habido trastornos en la parte oral, escrita, pero también existen trastornos en las matemáticas. Recuerden que lo mismo que pasa con las letras puede pasar con los números. Son niños que escriben al revés, ¿no? Que por ejemplo, el 1 lo escriben así, el 3 así, el 8 echado, ¿no? O no conciben bien interiorizar los números. ¿Qué nos dice Smith y Rivera en 1991? Que la numeración, cálculo, resolución de problemas, estimación y uso de los instrumentos tecnológicos, fracciones y decimales, medida y geometría. Eso es lo que estamos hablando de los trastornos de aprendizaje. Entra todo: numeración, cálculo, resolución de problemas. Entonces, los conceptos lógicos matemáticos, ¿no? La seriación, la conservación, se desarrollan gradualmente en el resultado de las experiencias. Quiere decir que esto se va trabajando, ¿no? Es seriación, conservación, patrón, orientación espacial, etc. ¿Qué pasa? Correspondencia 1 a 1 no lo hacen. O sea, bata a doctor, pala a, no sé, albañil, tijera a jardinero. No hay esa lógica, porque esa es una lógica matemática. Ordenación estable, ¿no? Tengo criterios para ordenar, quizás por tamaño, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor. Cardinalidad. La cardinalidad va dirigida netamente con la numeración, abstracción, problemas de cálculo, problemas que nos inviten a representar. Abstracción mental, los números los concebimos de forma abstracta. Irrelevancia del orden. Entre el 3 y el 4, ¿cuál está? Entre el 3 y el 5, ¿cuál está? Tiene que contar, no, el 4, no te va a decir así porque no hay ello concebido. No cuentan hasta el 10 antes de los 5 años. Ya los niños de los 3 años ya empiezan a contar hasta el 3, hasta el 10. Si ya van a llegar a los 10 años y no hay un conteo, entonces, por ejemplo, cuentan 2, 3, 1, 5, 6 o 9, 10. No hay un orden. Claro indicador de necesidad de falta de apoyo, lagunas entre conocimiento informal y formal, posible causa de TAM. Dificultad para reconocer y escribir algunos números, como les dije, podían escribirlos al revés. Dificultad, adquisición de los órdenes de unidades y de valor posicional de los números. Adquisición de la regla de los ceros inmediatos. Comprensión del orden de unidades, las reglas para codificar y decodificar las relaciones entre dichas cifras. Los cálculos aritméticos también. Los cálculos aritméticos hablamos de la suma, resta, multiplicación y división.
Por eso acá está adición, sustracción, multiplicación, división. Vamos, en adición, obviamente es normal, ¿no? Sustracción. Pero podemos trabajar adición, aumentar. La adición y la sustracción se trabaja desde muy chiquitos, sin decir suma y resta. Se dice, vamos a aumentar. Y si le quitamos, aumentar, quitar. La multiplicación, existen cuáles son los errores. Combinación, en combinaciones básicas, suma de los números que lleva, hileras ceros, multiplicando como multiplicador. La división, la más difícil de todos, ¿no? Se lleva a cabo de izquierda a derecha, como la lectura. Y si imagínate que tengo problemas de, bueno, la voy a ver de derecha a izquierda, aporta dos resultados, cociente y resto, requiere que los otros algoritmos estén automatizados, ¿no? Obviamente interiorizados, y es un procedimiento solo semiautomático, fase de tanteo, conlleva previsiones. Acá nos hablan de la resolución de problemas, ¿no? Es absolver totalmente algo. Y por eso dicen, las matemáticas nos ayudan a afrontarnos nuestro día a día, porque normalmente siempre decimos que estamos rodeados de problemas, ¿no? Los problemas son situaciones diversas que nos vamos a llevar a un resultado. Es lo mismo que pasa con las operaciones matemáticas. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias útiles? Que los alumnos sean conscientes de la importancia de comprender un problema, que no se lea de paporreta, dedicar atención a las ideas principales antes de empezar la solución, ¿no? Tengo que detectar, si tú sabes que a tu niño le cuesta, tienes que detectar qué es lo que nos están pidiendo, hacer énfasis en la pregunta, ¿no? Del problema. La mejora de la presentación de los problemas, unos problemas dinámicos que tengan, si yo tengo alumnos que les cuesta, obviamente mi problema no va a ser llano, plano, sino traer algo, quizás un material físico que me ayude a comprender lo que está pasando. Estamos aumentando, ok, metemos las chapitas por el tubería A, las chapitas por la tubería B, ¿cuántas chapitas hay en total? Hemos hecho que una suma, entonces la parte abstracta lo llevo a algo sólido, algo vivencial para él o ella. Calculando, ¿qué dice? Calculando, ¿qué? Trastornos adquiridos como resultado de una lesión cerebral. Las habilidades aritméticas ya hayan sido dominadas. Calculia, fracaso en la adquisición y desarrollo de la competencia aritmética. Puede, es un trastorno evolutivo, fracaso de adquisición y desarrollo de la competencia aritmética. Aritmética, cálculos matemáticos, acuérdense. Dificultades en la comprensión del número, en el dominio de combinaciones. Puede estar asociado con el TDAH, ansiedad, otros. Causa exacta desconocida. Alta posibilidad genética y herencia. Requiere una intervención individualizada y dirigida. Individualizada, dirigida, quiere decir que le tienen que decir que está exactamente, punto por punto. Tratamiento de primera línea. Instrucciones directas, ¿no? Recomendación con tecnología de aprendizaje, adecuación curricular. No se establece la misma currícula para estos niños. ¿Por qué? Porque
por ejemplo, la competencia dice niño, calcula, multiplica, ¿no? Si sabemos que tiene un trastorno, obviamente yo voy a adecuar mi competencia. El niño intenta llegar al cálculo matemático. Disculpen. A ver. Y por último, el TDAH. El TDAH. ¿Es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente? No. En la niñez y se extiende hasta la adultez. Signos y síntomas. Fantasear mucho, olvidarse, perderse de las cosas con mucha frecuencia, retorcerse, moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido, correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la tentación, problemas para respetar sus turnos, ¿no? Tener dificultades para llevarse bien con otros. Entonces, esos son los signos que podemos trabajar y que podemos hablar ahí de la hiperactividad o trastorno de déficit de atención. ¿Qué son? Predomina la falta de atención, predomina la hiperactividad o la impulsividad o presencia combinada. Causa, no es exacta, la genética juega un papel importante. Otros posibles factores de riesgo: lesión cerebral, exposición ambiental, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro, bajo peso al nacer, no es debido a factores ambientales. Causa, no hay ninguna al 100%, vamos a decir, 100% cierta, o sea, que por esto te dio esto, ¿no? ¿Cómo por eso, cómo va un diagnóstico? No hay un único examen, ¿no? Es una visita médica al neurología, neuropediatra, descarte también de otros trastornos, la entrevista con los padres, maestros, el propio niño. Criterios: falta de atención, hiperactividad e impulsividad, y debe cumplir varios de los síntomas que presentaron antes de los 12 años, varios de los síntomas presentados de 2 o más contextos. Hay indicios claros de los síntomas que interfieren en la función social, escolar, laboral o que reducen su calidad. Síntomas que no tienen una explicación mejor ni se asocia al trastorno mental, y los síntomas que no ocurren solo durante el curso de episodios de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, ¿no? Entonces, tenemos que descartar. Imaginen, acá, como me decían, permiso, acá hablamos episodios de esquizofrenia, estamos hablando de etapa infantil. Reitero que no vuelve a aparecer en adultez, que puede aparecer en una etapa infantil, una etapa de la adolescencia o más adelante. Hasta ahí nos vamos quedando. Faltan 2 diapositivas de ello, y en la siguiente clase vamos a continuar. Espero estar mejor. Ahorita ya se me está cortando bastante la voz, por eso voy a preferir dejarlo allí y la próxima semana continuar. Muchas gracias. Espero que haya sido de su atención. Y la próxima semana espero estar. Lo que pasa es que también estamos con un cambio de clima y no me ayuda.
Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Ya van a tener esta diapositiva para que ustedes, y espero que hayan tomado nota de todos los tips y que les vamos a recordar la siguiente sesión antes de empezar. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente jueves.